Bienvenido a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas. ¿Te has preguntado por qué nos gusta el olor a nuevo o por qué nos siguen los ojos de las pinturas? Hoy responderemos a estas y otras preguntas curiosas. Ed Montan pregunta: ¿por qué nos siguen los ojos de algunas pinturas? Al visitar una galería o museo, seguramente tuviste la extraña sensación de que las personas al interior de las pinturas te seguían con la mirada. De cierta forma esto es cierto, aunque no de una forma paranormal. Esta es una ilusión o efecto óptico. Ocurre en cualquier figura en dos dimensiones que mira fijamente hacia el frente. Ahora veremos el porqué. Los ojos en estas obras de arte fueron pintados utilizando una combinación de luces, sombras, contraste y enfoque que dirigen tu atención directamente hacia estos. Esto hace que se vean extremadamente reales, como si estuvieras viendo a una persona de carne y hueso. Para que la ilusión se complete, nuestros ojos deben ver en todo momento el iris y la esclerótica de los ojos, la parte blanca. Como ya te diste cuenta, los ojos de las pinturas están completamente fijos. Podemos ver estas dos partes del ojo en todo momento. Hagamos una pequeña prueba para que quede un poco más claro. En esta animación puedes ver lo que ocurre con los ojos de una persona real mirando hacia el frente. ¿Verdad que no te siguen? Esto es porque a medida que nosotros también nos movemos, sus ojos muestran más parte blanca de un lado que del otro. Esto nos da a entender hacia dónde está volteando. En cambio, los ojos de las pinturas están centrados y con la misma cantidad de blanco en todo momento. No importa hacia dónde te muevas, siempre se verán de la misma forma. Esto engaña a nuestro cerebro, lo hace creer que el sujeto en el retrato sigue en todo momento con la mirada. Julián Casablanca pregunta: ¿por qué nos gusta tanto el olor a nuevo? Seguro que recuerdas ese aroma particular al inicio de clases con tus útiles nuevos o en Navidad al abrir los regalos. Este olor es tan apreciado por algunos que te parecerá una locura escuchar que existen fragancias y sprays que lo imitan. Estos son usados, por ejemplo, en los coches de alquiler. Lo curioso es que este olor no debería de ser agradable. Este es una combinación de olores químicos que desprenden los plásticos, el pegamento, el cartón y la tinta. No suena muy saludable, ¿verdad? Realmente no nos gusta lo que huele, sino lo que significa. Este aroma nos gusta porque lo asociamos mentalmente con una experiencia placentera. El 80% de nuestras compras tienen razones emocionales. El poder comprar algo que anhelamos provoca que nos sintamos más realizados. Lo que olemos influye en el 75% de nuestras emociones cotidianas, mientras que solo recordamos el 5% de lo que vemos y el 2% de lo que escuchamos. En la memoria se guarda el 35% de lo que olemos. Mr. Crack pregunta: ¿cuántas luciérnagas se necesitan para iluminar lo mismo que el sol? Para contestar esta pregunta, primero debemos saber cómo y cuánta luz emiten las luciérnagas y su nivel de luminiscencia en comparación con el del sol. La luz que emiten estos insectos proviene de una reacción química bioluminiscente entre la luciferina y la luciferasa. Un grupo de investigadores descubrió en 1928 que estos parches brillantes, que tenían un área de un poco más de 1 milímetro cuadrado, emitían aproximadamente 0.0006 lúmenes de luz. ¿Cómo se compara la luz de 0.0006 lúmenes con la luz del sol? El brillo del sol es de 3.8 por 10 a la 28 potencia lúmenes, por lo que si hacemos el cálculo se requerirían aproximadamente 30.000 cuatrillones de luciérnagas para emitir la misma cantidad de luz del sol. Ese es un número sorprendentemente pequeño si consideramos que las luciérnagas adultas pesan alrededor de 20 miligramos. 30.000 cuatrillones de luciérnagas brillando al mismo tiempo pesarían aproximadamente un tercio de lo que Júpiter y un 3/1000 del Sol. En otras palabras, por gramo, las luciérnagas son más brillantes que el Sol, aunque mucho menos eficientes. 777 Yani 777 pregunta: ¿cuánto tiempo le toma a una persona llenar una piscina con saliva? Primero que nada, hay que considerar que la producción diaria de saliva puede variar en función de nuestra edad, nuestra dieta o la toma de algún medicamento. En promedio, un adulto produce 1 litro de saliva al día, lo que significa que tardaría cerca de 6 meses en llenar de saliva una bañera de tamaño estándar. ¿Y la piscina? Una piscina de tamaño olímpico mide 25 por 50 metros. Las profundidades varían, pero supongamos que esta tiene 1.2 metros de profundo. A 1 litro por día te tomaría exactamente 4.173 años. ¿50 personas? 83 años. ¿300? 13 años. ¿2.000? Solamente 2 años. Ahora solo tienes que convencer a 1.999 personas a que te ayuden. Christopher Jara pregunta: ¿por qué los gatos no obedecen a los humanos, pero los perros sí? La verdad es que los científicos han tratado de explicar esta diferencia en comportamientos desde hace mucho tiempo.
Ambas especies tienen la misma capacidad de interactuar con nosotros, pero la mayor diferencia se encuentra en que los perros han sido domesticados por más de 30.000 años, mientras que los gatos solo por unos 10.000. Esta diferencia de 20.000 años de interacción es lo que, según explica Adam Miklosi, un etólogo experto en comportamiento canino, ha permitido que más que cualquier otro animal en el planeta, los perros estén sintonizados con la frecuencia humana. Los gatos, por otro lado, pueden sintonizarnos si lo desean, pero no se aferran a nosotros como lo hacen los canes. Estos navegan por otros canales, pueden conectarse a nuestra frecuencia dependiendo de la situación, pero a menudo eligen no hacerlo e ignorarnos. La pregunta es, ¿cómo serán los gatos en otros 20.000 años? Mikumo pregunta, ¿es seguro beber el agua de lluvia? Sí y no, todo depende de dónde te encuentres. El agua de lluvia nace destilada, por lo que en teoría debería de ser totalmente potable, incluso más limpia que el agua del grifo. El problema es la contaminación y el polvo. En la mayoría del mundo es seguro hacerlo, ya que los contaminantes son bajos y no representan un peligro para la salud. Pero si vives en una ciudad mediana o grande, te recomendamos no hacerlo. En estos lugares es posible que las gotas de lluvia recojan contaminantes con monóxido de carbono al caer. Aún así no está de más hervirla o filtrarla para mayor seguridad. Cadmo Ardian pregunta, ¿cuál es la serie más larga en la historia de la animación? La serie de animación japonesa Sasae-san tiene el récord Guinness como la serie de animación más larga de la historia. Comenzó a transmitirse el 5 de octubre de 1969 y este año celebró su 50 aniversario con más de 8.000 episodios transmitidos y una nueva temporada en proceso de producción. Miriam Bonita pregunta, ¿qué hace un conductor de orquesta? Un director de orquesta es la persona encargada de coordinar con movimientos a los músicos que componen una orquesta. Pero lo que muchos nos preguntamos es realmente ¿cuál es su propósito? Sabemos que cada uno de los músicos tiene una partitura y sabe cómo y cuándo tocar su instrumento. Entonces, ¿qué es lo que hace este individuo moviendo los brazos como loco frente a ellos? Algunos conductores de orquesta dicen que su trabajo es darle contexto o una adecuada interpretación a la composición. ¿Pero a qué se refieren? Pues resulta que el director se encarga de que los músicos suenen como un grupo en armonía y no como un montón de personas tocando al mismo tiempo. Con los movimientos de sus brazos indica el inicio y el final de la melodía, el énfasis que debe hacerse en algunas partes de la pieza o el momento en que entra algún instrumento. La mano derecha es usada para mantener y establecer los patrones en el ritmo, como un metrónomo, algo así. 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 1, 2. La mano izquierda tiene un rol mucho más diverso y personal. Con esta, los directores muestran dirección, velocidad y marcan pausas. Cada director de orquesta tiene su propio estilo. Leonard Bernstein, por ejemplo, tenía una personalidad explosiva. Sus movimientos eran exagerados y contagiaban al público. Herbert von Karajan, por el contrario, tenía un estilo mucho más sutil. Sus movimientos no eran tan escandalosos y marcados. Cerraba los ojos para sentir la música. Como puedes ver, los directores de orquesta son necesarios no solo para organizar la interpretación y a los músicos, sino para contagiar al público y ayudarnos a sentir y visualizar la música. Con la chancla no pregunta, ¿por qué casi no hay flores en el bosque? Es verdad que no hay muchas flores como las que te estás imaginando en el piso del bosque. Esto se debe a que estas requieren mucha energía para crecer. Como en los bosques densos las copas de los árboles bloquean la mayor parte de la luz que llega al suelo, no es común ver muchas flores. Esto no es del todo cierto, de hecho hay muchas flores en el bosque, solo que no nos damos cuenta o más bien no buscamos adecuadamente. Las flores solo tienden a ser grandes, llamativas y coloridas en las plantas que tienen polinizadores animales como los insectos o aves. Tienen estas características para llamar su atención. Cada tipo de árbol en el mundo tiene flores o conos, aunque a veces son demasiado pequeñas para ser vistas o están ocultas tan profundamente en sus hojas que no es posible verlas. Las plantas que dependen del viento para la polinización tienden a tener flores pequeñas que no son de colores brillantes. Algunos árboles tienen flores que no tienen pétalos. Otros son de color verde casi idénticas a las hojas, imposibles de distinguir a menos que uno mire muy de cerca. Incluso hay árboles cuyas flores son tan pequeñas que la única forma de verlas es a través de un microscopio. En el bosque sí hay muchas flores, solo no de la forma en la que estás acostumbrado. Gio Morales pregunta, ¿cómo funciona el gel antibacterial? El principio activo de este producto es el alcohol. Su eficacia varía, depende de la concentración de este.
Los expertos de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones están de acuerdo en que para que un gel antibacterial cumpla su propósito, debe tener al menos un 60% de contenido de alcohol. Y a todo esto, ¿qué es lo que hace el alcohol a estos microorganismos? Los virus y bacterias están rodeados por una membrana celular compuesta por fosfolípidos y proteínas. Lo que el alcohol hace es desnaturalizar y coagular esta membrana, interfiriendo con su metabolismo y deshidratándolos a tal punto de matarlos. De hecho, si los geles antibacteriales no contaran con aditivos humectantes como la glicerina, nuestras manos terminarían muy resecas. Es importante mencionar que este producto realmente no elimina los microorganismos. Sí, los mata, pero no hace que desaparezcan. Los cadáveres de estos quedan fijados en nuestra piel. Por eso es muy importante lavarnos las manos con agua y jabón a pesar de haberlas desinfectado. Lo ideal es asearse meticulosamente antes de aplicar el gel sobre nuestra piel, o bien, si no es posible lavarse en ese momento, aplicar el producto y lavar en cuanto nos sea posible con agua y jabón. Moro327 pregunta: ¿por qué las imágenes en los exámenes de la vista son siempre las mismas? Si usas lentes o alguna vez te has hecho un examen de la vista, seguramente el optometrista te pasó a una sala y te pidió que te sentaras frente a una máquina como estas. Cuando miraste por aquella ranura, ¿viste alguna de estas imágenes? ¿Un globo aerostático al final de un camino o una casa en medio de un sembradío? Esta máquina es un autorrefractómetro, una computadora destinada a medir la graduación en tus ojos mediante la refracción de imágenes de forma aproximada. Lo primero que hace es iluminar nuestro ojo con luz. Mide cómo y cuánto se refleja al viajar por la retina y córnea hasta la parte posterior de tu ojo, el fondo ocular. Posteriormente, el visor proyecta una imagen que se mueve dentro y fuera de foco. El propósito de esta es ayudar a relajar tus ojos y evitar que fuerces la vista. A medida que tu ojo refleja la luz, un grupo de sensores infrarrojos mide e interpreta la información en un número. Esta es tu graduación aproximada. Con este resultado, el optometrista u oftalmólogo debe afinar la graduación de forma manual, efectuando otras pruebas como el test de Snellen, la famosa tableta con letras y números de distinto tamaño. Maricleta pregunta: ¿por qué las estrellas parpadean? Cuando miramos las estrellas en el cielo nocturno, vemos que parpadean como un faro emitiendo luz de manera intermitente. Esto no es así. Todo esto es producto de un efecto óptico. Las estrellas no dejan de emitir luz en ningún momento. La luz que emiten las estrellas viaja por el espacio durante años hasta llegar a la Tierra. De hecho, algunas estrellas que vemos en el cielo ya no existen, pero como su luz tarda tanto en llegar a nuestros ojos, es que aún podemos verlas. ¿Y por qué parpadean entonces? Esta ilusión óptica ocurre cuando la luz atraviesa la atmósfera de nuestro planeta. Esta está formada por gases a diferentes temperaturas y presiones. Estas irregularidades afectan la imagen, que en nuestros ojos tiembla y pierde definición. Si el espesor de nuestra atmósfera fuera mayor, las perturbaciones y el centelleo serían aún mayores. Julián Oropesa pregunta: ¿por qué cuando probamos algo ácido o amargo hacemos muecas? ¿Alguna vez chupaste un limón y sentiste cómo tu cara se arrugó? Los sabores ácidos y amargos están muy relacionados con el sabor agrio, el cual es común encontrar en cosas peligrosas para nuestro cuerpo, como cosas echadas a perder, frutas sin madurar y algunos tipos de veneno. Esto no quiere decir que todos los sabores agrios sean malos. De hecho, todo lo contrario. Algunos sabores ácidos son esenciales para nuestro cuerpo, como la vitamina C. Estas muecas y gestos involuntarios son una especie de respuesta evolutiva al rechazo. Es la forma en que el cuerpo nos dice que nos alejemos de cosas potencialmente peligrosas. De hecho, el que reaccionemos al sabor amargo de esta forma no solo nos protege a nosotros mismos, también a los que están a nuestro alrededor. En teoría, cuando ves que alguien hace una mueca cuando prueba algo, tu primera reacción será alejarte de este. Al hacer gestos inconscientemente, señalizamos e informamos a otras personas que este alimento podría ser peligroso y que no deberían acercarse a él o consumirlo. Yashila Hernández pregunta: ¿qué es y cómo funciona el autotune? Lo has escuchado en cientos de canciones de todos los géneros y épocas. No te lo voy a negar. El autotune es un software procesador de audio que permite realizar cambios al tono de las grabaciones. Su función en la industria de la música es corregir las imperfecciones o inexactitudes que se pueden dar a la hora de grabar. Recientemente también es usado por los productores para distorsionar y agregar efectos a las voces. Se dice que esta herramienta puede hacer que cualquiera cante en armonía.
Aquí puedes ver un pequeño ejemplo de cómo suena una melodía con y sin este procesador. Aquel día te vi y tu energía sentí. Aquel día te vi y tu energía sentí. Como puedes ver, este efecto enmascara la realidad con un poco de edición. Piénsalo como el Photoshop de los sonidos. Este procesador de audio fue creado en 1997 por Andy Hildebrand. Curiosamente, él no buscaba ayudar a miles de aspirantes a cantantes alrededor del mundo, sino una forma de encontrar petróleo con la ayuda del sonido. Mientras perfeccionaba su invento, se dio cuenta que este podía tener un gran impacto en el mundo de la música. Fue así como nace Autotune. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace? ¿Y cómo puede hacer que alguien con una voz horrible suene como un ángel? De hecho, es extremadamente sencillo. Lo que el programa hace es recibir la señal de audio, detectar su tono y modificarlo según como quieras que suene. Puedes elegir solo corregir el tono o agregar efectos como estos. Trivialín pregunta: ¿cómo funcionan las vacunas? Las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunitario y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales como el sarampión o la tuberculosis. Su fabricación varía dependiendo del virus o bacteria en cuestión, pero básicamente todas contienen y funcionan de la misma manera. Lo que hacen es exponer al organismo a una cantidad muy pequeña y muy segura de la bacteria o virus que ha sido debilitado o parcialmente destruido. En este estado son incapaces de provocar la enfermedad y hacernos daño. Cuando nos aplican la vacuna, nuestro cuerpo reacciona casi inmediatamente liberando grandes cantidades de glóbulos blancos, las células de la defensa. Estas responden al contenido de la vacuna como si se tratara de una infección real. Un leucocito muy especial llamado macrófago recolecta una pequeña muestra del agente infeccioso y lo lleva a los linfonodos o ganglios linfáticos. Los ganglios son órganos en forma de frijol distribuidos por todo tu cuerpo que crean y almacenan a estas células de defensa. Seguramente recordarás en tu última visita al médico cómo este palpó tu cuello de esta forma. Lo que hacía era comprobar que estos órganos no se encontraran inflamados y que tu cuerpo no estuviera peleando contra una infección. Una vez que el macrófago presenta el fragmento del patógeno en el linfonodo, las células plasmáticas lo estudian y comienzan a fabricar anticuerpos especializados para eliminarlo. Estos anticuerpos son esenciales para combatir al virus. Lo que hacen es incrustarse en él, bloqueando su función. Todo este proceso, desde la entrada del virus hasta que se forman las defensas, toma entre 2 a 3 semanas. Pero no te preocupes, los anticuerpos se quedan en la memoria de nuestro sistema inmune, de modo que la siguiente ocasión en que este virus quiera enfermarnos, habrá una respuesta casi inmediata para detenerlo. Jason Martínez pregunta: ¿cómo funciona un chaleco antibalas? Un chaleco antibalas es una prenda protectora que absorbe el impacto de proyectiles como balas y esquirlas provenientes de explosiones. ¿Cómo lo consiguen? Con capas. Capas y capas de materiales muy resistentes como el acero, el titanio, la cerámica y el polietileno. Estos forman una red de fibras muy resistentes que absorben y dispersan la energía del impacto a través de toda la superficie, de modo que cuando se reciba el golpe, este no sea en un solo punto y no logre perforar. La energía recibida desciende a medida que atraviesa capa tras capa hasta que se frena por completo. Kakanator pregunta: ¿qué usaban las personas antes del papel higiénico? ¿Te imaginas vivir en una época en donde no existía el papel de baño? Olvida los teléfonos inteligentes, esto es mucho más grave. Antes de la invención del papel higiénico, distintos materiales eran usados para limpiar el área posterior de las personas. Los materiales varían dependiendo de la región. Los más populares eran hojas de lechuga, trapos, pieles, césped, hojas de coco y de maíz. Aquí unos ejemplos de lo que usaban algunas culturas. Los antiguos griegos se aseaban con arcilla, tierra y piedras. Estas secaban los desechos haciendo que fuera más fácil desprenderlos. Los romanos usaban esponjas amarradas a un palo. Lo más desagradable es que estas esponjas eran comunales, es decir, eran usadas por muchas personas. Después de cada uso eran enjuagadas por los administradores de los baños comunales con agua salada y vinagre. Lo que no sabían en esos entonces era que, a pesar de lucir limpias, en su interior había cientos de bacterias provenientes de los desechos de quién sabe cuántas personas. Cada vez que vayas al baño, agradece que tenemos papel higiénico y no tenemos que sufrir como en el pasado. En la India y otros países del Medio Oriente, el método preferido era limpiar el área usando la mano izquierda y agua. De hecho, este método aún se aplica hoy en día.
Es por eso que en esta cultura no usan la mano izquierda para alimentarse ni para saludarse, ya que, bueno, tú sabes, estuvo en el trasero sucio de otra persona.